así. ¿Listo? Entonces, aquí está al revés la retina, aquí la pusimos al revés, aquí el paciente está mirando para abajo. Es decir, esta será la coroides, este será el epitelio pigmentario, por tanto, aquí está la coroides, para allá está la esfera, ¿cierto? El paciente está mirando para abajo. ¿Listo? Tenemos entonces epitelio pigmentario retiniano, células que poseen gránulos de melanina, es decir, el epitelio pigmentario ya lo sabíamos, es el que aporta el pigmento, el que hace que haya una cámara oscura y que la luz solo ingrese por la pupila. ¿Listo? La capa de conos y bastones, que es donde se van a encontrar los segmentos externos e internos de los conos y los bastones. La noticia es que los segmentos externos de los fotorreceptores se interdigitan, se abrazan o son abrazados por unos hilos que tienen epitelio pigmentario. Ahorita lo vamos a ver un poquito mejor. Membrana limitante externa. Ojo, no es realmente una membrana, es el punto de partida de los axones de las células de Müller, el tejido glial. Ya lo vamos a ver un poquito mejor, pero resulta que, como les había contado a ustedes, la retina tiene, muchachos, vasos solamente en la parte superficial, y entonces el resto de la retina, ¿cómo se nutre? ¿Sí? Por eso es que existe el tejido glial, que aquí lo dibujan así. Entonces, donde inicia el tejido glial, que es más o menos donde están los segmentos externos de los fotorreceptores, empieza el tejido glial y se va hasta la parte más interna de la retina, o sea, cercana al vítreo. Por eso, donde inicia la formación del tejido glial se llama membrana limitante externa. ¿Por qué externa? Porque de aquí para allá es como más hacia afuera, más hacia la coroides. Y donde termina la presencia del tejido glial se llama membrana limitante interna. Entonces ahí está un poquito más fácil. Interno será hacia el vítreo y externo será hacia la coroides. ¿Listo? Después sigue la capa nuclear. La capa nuclear, ¿qué va a haber allí? Los núcleos de los fotorreceptores, básicamente. Después sigue la capa plexiforme externa. Las plexiformes son donde se generan las sinapsis, ¿sí? Donde se generan las uniones. Entonces las plexiformes externas, en la externa, ¿qué va a hacer? Esta es la sinapsis, ¿no? ¿Quiénes están haciendo sinapsis aquí? Fotorreceptores con bipolares y unas atravesaditas que se llaman células horizontales. También está ahí. Entonces, aquí en la plexiforme externa estará la sinapsis entre las fotorreceptoras bipolares y horizontales. Si yo me lo aprendo así de memoria es más duro. Si yo me lo aprendo así entendiendo la gráfica es mucho mejor, ¿sí? Entonces, seguimos con la capa nuclear interna. ¿Qué va a haber? Ah, pues por acá deben haber núcleos de ¿quiénes? Las bipolares, las horizontales y las amacrinas. ¿Listo? Luego viene capa plexiforme interna, o sea, otra zona de unión, que serían más o menos esta. ¿Quiénes hacen sinapsis allí? Las bipolares con las ganglionares. Y unas que aquí no están dibujadas, pero son verticales, que se llaman las amacrinas. ¿Listo? Luego seguimos con la capa de células ganglionares. ¿Qué va a haber allí? El cuerpo de la célula ganglionar. Luego con la capa de fibras del nervio óptico, ¿qué va a haber allí? Los axones de las células ganglionares. Y por último, membrana limitante interna, que será la parte más interna, la más cercana al vítreo, que delimita la retina del vítreo y que es donde termina el tejido glial. ¿Listo? Ya se los voy a empezar a desmenuzar de a poquito. ¿Cómo van? ¿Están cansados? ¿También? A resisten otro poquito. Como el tema está largo, es posible que mejor hagamos un descansito, una pausita y retomamos. Pero entonces yo ya les digo cuál. Listo. Epitelio pigmentario, señor. Digamos que da la estructura a la retina. ¿Cómo queda la estructura? O sea, digamos para que el morbillo no como lo aplaste la retina. O sea, no tiene una estructura.
Sí, pero es el vitro el que la tiene. O sea, la retina tiene ya su estructura, sus capas. ¿Sí? Haga cuenta un pastel. ¿Listo? Y el vitro también tiene una estructura y tiene una coraza, una cápsula. Entonces, esa relación entre cápsula y la estructura definida del vítreo no permite que colapse, por ejemplo, la retina. La pregunta está chévere, nunca me la habían hecho. ¿Sí? Pero sí puede pasar que cuando se sube la presión del globo ocular, ya es que el vítreo no cede, empieza a comprometerse y ahí se empieza a comprometer las fibras del vitrio. Ok, el epitelio pigmentario retiniano realmente es una capa que yo quiero mucho, me gusta mucho esa capa. ¿Por qué? Es una línea muy delgada de pigmento, solamente son una línea de células cargadas de melanina. Son hasta 6 millones de células, o sea, realmente no es mucho. ¿Sí? Tiene un espesor de 60 micras, es una cosa supremamente delgada. Pero, miren las funciones. Transporte de nutrientes, iones y agua, entonces, ¿cómo lo entendemos mejor? Tenemos acá nuestra retina, con las células, fotorreceptor bipolar, granular. Y les había dicho, los vasos de la retina no están como en la mitad de ese pastel, sino que están en la superficie interna de la retina, ¿cierto? Aquí está el vaso. Y entonces el resto de la retina, ¿qué? ¿Sí? Entonces, aquí es donde importa mucho el epitelio pigmentario retiniano, ¿sí? Ojo, si este es el epitelio pigmentario retiniano y acá abajo tengo vasos coroideos, qué mejor que tomar nutrientes de la coroides y pasarlos a los fotorreceptores. Por eso, transporte de nutrientes de iones y agua, ¿sí? Es decir, el epitelio pigmentario retiniano será el responsable de nutrir a los fotorreceptores. Si el epitelio retinario pigmentario falla, los fotorreceptores fallan, se mueren de hambre, ¿sí? Fallan. Listo. Una alteración, por ejemplo, genética del epitelio pigmentario retiniano termina en una ceguera. Y me dice, pues que 60 micras de capas es una bobada, ¿cómo así? Sí, porque de ahí dependen los fotorreceptores. ¿Listo? Absorción de luz y protección contra la oxidación, la fotooxidación, es decir, son una barrera increíble de la luz, pero además de eso el fotón, que es la luz, cae al EPR y él es el que lo absorbe y él es el que desencadena la fototransducción en el fotorreceptor, ¿sí? Protege contra la fotooxidación, por eso entre más grueso, más pigmento tenga mi epitelio pigmentario, mejor. ¿Por qué en los norteamericanos, que son todos blancos, monos, rubios, incluso muchos muy rubios, muy blancos, sufren más de degeneración macular asociada a la edad que nosotros los criollitos? Tenemos más pigmentico. Y tener más pigmentico hace que nuestra retina sea más protegida, ¿sí? Listo. Reciclaje retinal. Resulta que en el epitelio pigmentario se da la producción, obtiene de la vitamina A unos elementos que se llaman retinal, ¿sí? Y ese retinal ayuda a conformar parte del fotopigmento que más adelante veremos que es importante para la fototransducción. Pero cuando hay fototransducción, el fotorreceptor bota desechos, basura. Como decir, fábricas en Dos Quebradas, pues claro, ellos toman elementos pero también generan desechos. Lo mismo pasa con el fotorreceptor, toma vitamina A del EPR, pero la procesa, la utiliza y luego ¡pum!, la desecha y cae al EPR. Pues el EPR los fagocita, los elementos, ustedes saben que fagocitar es digerir, comer, ¿cierto? Y reciclar algo que dice, no, esto es vitamina A, usémoslo para el próximo fotopigmento. Soporte estructural de los fotorreceptores, ¿por qué? Porque abraza. Los segmentos externos se interdigitan en el fotorreceptor, eso genera cierta fijación de los fotorreceptores. Protección inmunológica, es decir, que parte de la defensa de esa zona de la retina que está vascular es gracias al epitelio pigmentario retiniano. Y tiene factor de crecimiento endotelial, que es ese BFG,
y factor dependiente del EPR para reducir la probabilidad de migración de tejido neovascular. Ojo. Y tumores. Este EPR junto con una capa que luego la veremos un poquitico más profunda, que es una lámina de Bruch de la coroides, forman una cosa que se llama barrera hematorretiniana. Entonces la barrera hematorretiniana está entre la lámina de Bruch, que es de la coroides, que es puro colágeno, y entre el epitelio pigmentario retiniano. Y como este epitelio pigmentario retiniano tiene estos factores, evita que los vasos coroideos quieran migrar hacia la retina. ¿Sí? Pero algunas patologías se rompe esa relación, lo primero que va a ocurrir es que empiezan a migrar vasos coroideos hacia la superficie de la retina. ¿Sí? Ok, entonces miren el epitelio pigmentario, a pesar de que es una capa muy delgada, es muy importante, es clave para la vitalidad de la retina. Aquí vemos una imagen más o menos de lo que sería la gráfica de la célula del epitelio pigmentario retiniano con los cilios que van a estar en la zona apical. Entonces podemos subdividir el epitelio pigmentario en dos porciones: porción basal, como el grueso del epitelio, y porción apical. El ápice es como la punta, ¿sí? Entonces la porción apical es la zona donde están unos pelitos, se llaman cilios, ¿sí? Y esos pelitos son los que van a abrazar el fotorreceptor, ¿listo? Para que la comunicación de iones se dé. Si lo miráramos en la OCT, que es el examen que les digo, y ustedes van a ser buenísimos haciendo esto los va a hacer muy diferenciales del resto, alcanzan a reconocer que esto blanco muy fuerte es el epitelio pigmentario retiniano. Y se alcanza a reconocer histológicamente la división que tiene. La porción basal, que es la porción más gruesa, y esta línea hiperreflejante que está encima, pero que se ve como medio dividida, es la porción apical. Y esta línea grisecita que ven más clarita corresponde a los segmentos externos de los fotorreceptores. Ojo, les estoy anticipando para patología. Si esas tres líneas se separan, adivinen qué está pasando. Se está dejando de nutrir el fotorreceptor porque el epitelio pigmentario retiniano está lejano de él, ¿sí? Por eso siempre deben estar así, perpendiculares uno sobre otro. ¿Listo? Ok. ¿A qué hora salimos a descansar? ¿A las ya? Si entramos a las chillones, entramos a las 8, de 8 a 9. Deme un cuartico de hora más, a las 9:15 salimos a descanso, ¿listo? Ok. Entonces tenemos dos fotorreceptores. Yo sé que el tema es grueso, pero es muy bonito, ¿sí? Tenemos dos fotorreceptores, conos y bastones, eso usted ya lo sabe, ¿cierto? ¿Entienden las diferencias estructurales de cada célula? Ok, entonces voy a tratar de hacerlo un poquito más grande aquí. ¿Listo? Tenemos el bastón, es un señor alto y elegante, y el cono es un chaparrito nalgón. ¿Sí? Entonces, ambos comparten estructura, tienen lo mismo, pero su distribución es algo diferente. Ojo, ambos tienen segmentos externos, de aquí hacia arriba. ¿Qué son los segmentos externos? Que lo vengo hablando, les estoy diciendo. Es que el segmento externo se interdigita con los cilios o los pelitos del EPR. El segmento externo tiene los discos con fotopigmento, clave, muy clave en la fototransducción, ¿sí? En el bastón, los discos vienen apilados uno sobre otro. Estos son puros discos, cada disco cae su fotopigmento. Mientras que en el cono, los discos vienen en pliegues de membrana, ¿sí? Ahí hay una primera diferencia. Ambos tienen segmentos externos.
Unos son discos apilados y otros son pliegues de membrana. ¿Listo? Ok. Ambos tienen cirio conector, que básicamente es una zona que comunica el segmento externo con el segmento interno. ¿Qué hay en el segmento interno? Todo esto. La zona elipsoide que contiene mitocondrias, ¿para qué sirven? Para la energía, ¿sí? Y la zona mioide que contiene organelas, o sea, el aparato de Golgi, los ribosomas, que son todos como las estructuras funcionales para el metabolismo de cada célula, ¿cierto? Listo. Luego viene la fibra externa, que es la que genera comunicación entre el segmento interno, y el cuerpo celular. ¿Qué hay en el cuerpo celular? Sus núcleos. Entonces, el bastón tiene un núcleo pequeño, porque es un nombre delgado, alto y delgado. Mientras que como el cono es chiquitico y nalgoncito, el núcleo del cono es más robusto, tiene más contenido de material genético, ¿sí? Luego tenemos una fibra interna que es la que va a comunicar el cuerpo celular, donde está el núcleo, con sus terminaciones sinápticas. Y aquí hay otra diferencia importante. La terminación sináptica del bastón, miren que parece una esferita, con un huequito, con una invaginación. ¿Me alcanzan a ver todos? Ok. Esa terminación sináptica con una sola invaginación se va a llamar esférula. ¿Listo? El cono tiene una invaginación como más bien parece un pie, ¿sí? Se va a llamar pedículo. La diferencia también radica en que la esférula tiene solo una invaginación y el pedículo puede alcanzar a tener hasta 25 invaginaciones. Es decir, un solo bastón solo se puede comunicar y solo puede hacer una sinapsis. Mientras que un cono, que son menos, en proporción en la retina, puede comunicarse hasta con 25 células nerviosas. Eso es lo que explica por qué la información del cono es divergente. A pesar de que tengo poquitos conos en la fóvea, cada uno se puede comunicar con hasta 25 chismosos, lo que significa que la información va a ser así. Mientras pueden ser muchos bastones, pero como cada uno puede hacer una sola terminación sináptica, entonces se va a comunicar, va a mandar información a menos células. ¿Listo? Ok. Aquí están las diferencias un poquitico más resumidas, eso está en el aula virtual, ¿sí? Vamos a tratar de revisarles un poquito. Entonces los bastones son altamente sensibles a la luz. Algunos nos podemos confundir a veces y creer que es el cono. No, el cono necesita mucha luz para poder estimularse, ¿sí? Por eso usted en el día con sus conos están activados, porque hay mucha luz y entonces el cono puede responder. Mientras que el bastón es ese que hace que cuando usted se levante por las noches, no quiere ni levantar ni despertar ni al perro para orinar, usted se despierta, no ve un cono, pero pasan unos segunditos y empieza ya las sombras. Y usted con la sombra ya se va tanteando para el baño. Eso quiere decir que el bastón no necesita tanta luz para recibir estímulo, ¿sí? Entonces por eso es tan sensible. Miren, en la retina tenemos 120 millones de bastones y solo 6 millones de conos. Miren la gran diferencia en cantidad. Ahí explicamos lo de la visión nocturna y la visión del color y el detalle de los conos que ustedes lo saben. Y ojo, se activan 12 veces por segundo. Esta pregunta la hice a los chicos de quinto semestre. ¿Por qué hay más desechos en el área macular? No me supieron decir, pero aquí está la respuesta. Hay más desechos en el área macular porque en los conos hay activación más rápida. O sea, un bastón se activa 12 veces por segundo, mientras que un cono 55 veces por segundo. ¿Quién genera más basura? El cono. Por eso es donde más desechos se producen. Y por eso la degeneración macular asociada a la edad existe. ¿Por qué se llama degeneración macular? Porque es en la mácula donde se empiezan a aparecer unas placas de lipofuncina, que son los desechos que ya el EPR no es capaz de digerir ni de fagocitar porque no da abasto con tanto desecho.
Por eso es que tener un epitelio pigmentario robusto permite que él tenga mucha habilidad para fagocitar. Sistema convergente, ya los dije entonces, por solamente tener una terminación sináptica, solo puede comunicarse en una sola, puede ser solamente una sinapsis. Mientras que el bastón puede hacer hasta 25 sinapsis. Maravilloso. Fotopigmento. En el bastón se llama rodopsina. También se conoce como escotopsina, ¿no? Que se me dice, profe, es que usted no diga que se llama rodopsina, pero no es que es escotopsina, también se llama así. ¿Sí? Escotopsina más retinal. Esta es una proteína y el retinal es un derivado de la vitamina A. ¿Sí? Por eso es que mi mamá me ponía a tomar jugo de naranja de zanahoria con remolacha cuando yo era chiquita. Ella creía que por eso me iba a dar muy buena visión. Y en el cono tenemos la opsina más el retinal, es decir, que esa es la combinación para que exista el fotopigmento, pero aquí hay una diferencia y es que como los conos perciben el color, los fotopigmentos tienen tres tipos de fotopigmento. Fotopigmento sensible a las longitudes de onda larga, que son los rojos, a las longitudes de onda media, que son los verdes, y a las longitudes de onda corta, que son los azules. Y se llaman, relaciónalo con algo, por ejemplo, los rojos, los eritrocitos en los vasos, piensen en ellos, eritrocina. Los verdes, la clorofila en las hojas para que sea verde, cloropsina, ¿sí? Y los azules, esa sí me queda muy difícil, yo pienso en la impresora del color azul, color ciano, cianoxina, ¿listo? Entonces, eritrocina, cloropsina y cianoxina son los fotopigmentos para que usted pueda reconocer el color, ¿listo? Son las 9:15, váyanse a descansar.